Dios les bendiga, hermanos, en este día. Les damos la bienvenida a todos. Amén. Vamos a estudiar nuestra escuela dominical, el estudio número 6. Y les invito a hacer una corta oración antes de empezar, amén, para ponernos en comunión con nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das una vez más de estudiar tu palabra, Señor. Que sea grande bendición, mi Dios Padre. Ayuda a mis hermanos, Señor, ahí donde están, Señor, que puedan aprender algo y regocijarse, Señor, junto conmigo en esta enseñanza maravillosa. Gracias por los medios que pones, Señor, cada uno de mis hermanos que tenemos la oportunidad. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, es el estudio número 6, como les decía. El título de esta clase es Dios prolonga o alarga el tiempo para la victoria. Dios prolonga el tiempo para la victoria. Amén. Y nuestro pensamiento central es: Dios prolonga nuestros días con el fin de mostrarnos su poder, su gloria y poder. Amén. Y el texto que sobresale en esta clase, el texto brillante, como le decimos, el texto audio, se encuentra en Salmos 74:16. Salmos capítulo 74, versículo 16, y dice: tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol. Amén. Y los objetivos, como siempre, pues tenemos tres. Amén. El primero es entender el propósito del milagro de Dios al prolongar un día en la historia. Y el número dos es descubrir el poder de la fe y la determinación de un líder. Y el último es visualizar el propósito de Dios al prolongar nuestros días. Amén. Para los que no tienen expositor, la clase se encuentra en Josué, capítulo 10, versículos 7 al 14. Amén. Y voy a leerlo, empezando en el versículo 7. Y subió Josué a Gilgal, y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. El versículo 10 dice: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó del cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. El versículo 12 dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. El versículo 13: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y el versículo 14 dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová pelea por Israel. Amén. Bueno, pues hoy a través de este estudio estamos pues de frente a un milagro asombroso, amén, sobre la naturaleza, una naturaleza que reta nuestra fe y confianza en el poder sobrenatural de Dios. Amén. Este es considerado el más notable de los milagros de la Biblia, por tratarse de un hecho que desafía la gravitación de la Tierra alrededor del Sol. Y existe todavía una gran variedad de explicaciones para este fenómeno de la naturaleza, que van desde el punto de vista científico hasta la posición teológica, amén, planteando un hecho sin precedentes, amén, algo que nunca se había visto antes, del poder de nuestro Dios, creador de todo lo que existe. Para muchos, la interrupción de la rotación de la Tierra en nuestro sistema solar representa un atentado contra la gravedad, y un hecho que generaría una hecatombe, o sea, una carnicería, en otras palabras, un caos terrible. Entonces, entendemos que el movimiento de la Tierra quedó suspendido por
por un periodo largo, amén, porque la palabra de Dios dice que el sol no se apresuró a ponerse. So, este es un milagro comprobado por la historia y afirmado por la geología, un verdadero enigma científico, pero a su vez una gloriosa verdad bíblica. Ahora bien, cualquiera haya sido el curso de acción, lo cierto es que estamos ante un prodigio de parte de Dios en defensa de su pueblo. Entonces vamos a extraer las lecciones prácticas de este pasaje, enseñanzas que nos ayudarán como creyentes a crecer en la fe. No pretendemos encontrar una respuesta científica, sino creer por fe en el milagro extraordinario de la intervención de Dios. Amén. So, tres cosas esperamos acentuar con claridad y sencillez en este estudio. Primero, creer en el poder de la oración de fe. Amén. Segundo, tener la certeza de que Dios atiende a la voz de un hombre de fe. Amén. Y valor. Y tercero, aceptar que el tiempo y el espacio están bajo el control de nuestro Dios. Amén. Entonces, a continuación, observemos el orden de los acontecimientos que condujeron al milagro y a sus consecuencias. Amén. Vamos a ver entonces el primer punto. Cada punto tiene dos incisos como de costumbre. Amén. El inciso A, vamos a ver que Dios trata con gente de acción y valor. Amén. So, vamos a ver esos propósitos de Dios, amén, a sus hijos, a los que son fieles. Amén. Y para esto vamos entonces a ver el primer versículo 7, una vez más lo leo para recordarnos. Dice: subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. So, aquí empezamos para observar que Dios trata con gente que avanza. Amén. Esta ha sido siempre la norma que ha marcado la relación de Dios con sus siervos. Amén. No hay lugar para gente rezagada o sea, gente que siempre se demora. Amén. Cuando de avanzar espiritualmente se trata. Amén. O sea, que tenga una actitud apática hacia las cosas de Dios. Amén. Entonces, aquí se nos presenta un pueblo en marcha, amén, apoyando a su líder y con una misma determinación. La determinación es enfrentarse al enemigo y vencerlo. Amén. So, no es posible alcanzar grandes victorias con un pueblo cobarde o fluctuante. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces la situación que se presenta era que los amorreos se habían levantado, amén, en guerra contra los gabaonitas, por razón de que ellos habían pactado con Josué. Amén. 5 en total eran los reyes que hicieron alianza para pelear contra Gabaón. Todos estos a invitación del rey de Jerusalén. Entonces los gabaonitas, por su parte, pues echaron mano de la alianza con Josué y los hijos de Israel para solicitar su ayuda en defensa de su territorio. Hay momentos cuando es necesario actuar y dar un paso al frente con valor, amén, sin olvidar que Dios revela su propósito en el camino de la acción, amén, y no en la comodidad. Amén. Por revelación divina, Josué sube a enfrentar la alianza de los amorreos contra Gabaón. La palabra de Dios siempre llega a tiempo para disipar dudas, temores, amén, y también para motivar a quienes están dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Amén. Recordemos que su palabra nos dice que el triunfo está asegurado antes de comenzar la batalla. Amén. Y esto gracias a la intervención de Dios. Primera de Juan 5:4 dice: ¿quién es el que vence al último, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Esta es una pregunta. Dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Esto es maravilloso entenderlo. Amén. Y en el inciso B vamos a ver las garantías divinas que infunden el valor y confianza. Amén. Para esto vamos a leer el versículo 8 y avanzamos con nuestra historia. Amén. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Entonces, la decisión valerosa de Josué para ayudar a los gabaonitas puede ser el resultado del estímulo que recibió, amén, por parte de Dios en esta promesa. Dice: yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá contra ti.
es que aquellos que abrazan la fe en el Dios de Israel vienen a cubrirse bajo sus alas, amén, tal como lo dice su palabra en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 12. Entonces tenemos que recordar que Josué había tomado a aquella gente como siervos, amén, y leñadores. Esto lo pueden ver en el capítulo 9, versículo 27 de Josué. Y moralmente estaba comprometido a darles defensa contra sus agresores. El mismo Dios vemos que anima a Josué a volverse en aquel conflicto, amén, dándole la seguridad de que saldría vencedor. Por esto, pues no elimina el poder del enemigo, amén. Por eso Jehová personalmente se encargaría de ellos, aun cuando Josué tenía la mejor intención, amén, de colaborar para socorrer a los gabaonitas. Solo el poder de Dios podía vencer a este enorme ejército enemigo. De este modelo debemos aprender que nos enfrentamos a enemigos más fuertes que nosotros, amén, pero no tenemos nada que temer si el Señor nos acompaña, amén. Entonces, nuestro ánimo para luchar contra las fuerzas del mal se alimenta de la afirmación dada por nuestro Señor, amén. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, amén. Esto, versículo es el 32 del capítulo 12 de Lucas. Por otro lado, en su exposición a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20, el apóstol Pablo reconoce la gran diferencia entre nosotros y nuestro adversario. Dice que es una lucha desigual en la que necesitamos la dirección del Altísimo, amén. Y sobre todo, pues la armadura de Dios para salir victoriosos, amén. El mismo Señor afirmó que tendríamos que librar un gran conflicto, amén, en este mundo, pero nos asegura la victoria, diciéndonos, pero confiad, amén. Dice, yo he vencido al mundo, amén. Dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, amén. Juan 16:33. Muy bien, vamos ahora a ver el punto número 2, amén. Dios exhibe su poder milagroso, amén. Y también tenemos dos incisos en este. El primero es la acción divina revela el cuidado de Dios, amén. Y avanzamos con nuestra historia. Ahora vamos a leer el versículo 10. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet Jorón y los hirió hasta Aseca y Maceda. En este versículo se nos ofrece toda una narrativa de la acción de Dios a favor de su pueblo. Amén. El escritor emplea tres verbos imperativos para describir la acción divina. Leímos los llenó, amén, y leímos que también los hirió y también que los siguió. Israel era un pueblo campesino, amén. No era un pueblo guerrero, por eso Jehová iba al frente peleando a su favor, amén, tal como lo dice en su palabra en Éxodo 14:14. Aun cuando ellos hacían una pequeña parte, ¿verdad?, para combatir al enemigo, su defensa dependía de la intervención de Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, de manera milagrosa, el Dios de Israel llenó de espanto y temor a los amorreos, de modo que pues estos se acobardaron, amén. Recordemos que Dios les había dicho a Josué, yo los he entregado en tu mano, amén. Es de suma importancia recalcar que esta afirmación reclama toda la gloria para Dios, amén, y nunca para Josué, amén, o en este caso los escuadrones de Israel, sino solamente a Dios. La victoria no sería nunca producto de la fortaleza de los hombres valientes de Israel, sino del poder de Dios en acción, amén. Dios los llenó de pavor, amén, dice, y Josué los hirió y los siguió hasta humillarlos totalmente, amén. Entonces aquí queda demostrado indudablemente que Dios cuida de su pueblo mientras éste continúa hacia la tierra prometida, amén, porque aquello que Dios comienza, lo termina, amén. Su cuidado es de tal magnitud que no deja ninguna de sus obras inconclusas, amén. Su palabra nos dice en Filipenses 1:6, dice, estando persuadido es un sinónimo de convencido, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta que Él venga, cuando recibamos la promesa de la vida eterna, cuando lleguemos al cielo, amén, cuando lo vamos a mirar tal y como Él es, amén. Todo lo que se requiere de parte nuestra, pues es confianza, amén, paciencia, amén, para esperar su defensa, amén. Nuestra salvación no depende de nuestros esfuerzos inútiles para dominar el mal, sino del poder de Dios que actúa, amén, sobre nosotros, amén. Y esta acción es constante mientras nosotros sigamos dependiendo enteramente de esa gracia, amén, y no de nuestros méritos, amén. Dice su palabra que no por obras, para que nadie se gloríe, amén. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, de los versículos 3 al 5, nos explica cómo la gracia de Dios nos sigue constantemente hasta el día cuando seamos llevados hasta la presencia misma del Señor, amén. Y en el inciso siguiente, en el inciso B, vamos a ver la defensa de Dios, cómo supera los esfuerzos humanos, amén. Para esto pues leemos el siguiente versículo, el 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Consideremos que en la acción de Dios no hay casualidades, amén, sino causalidades. Esto es del verbo causa, de causar, o sea, es decir, todo lo que Dios hace previamente ordenado, amén, para alcanzar sus fines. Aquella pendiente, amén, donde se desarrolló la batalla, tenía una condición topográfica que se prestaba, ¿verdad?, para provocar un deslave de piedras, amén. Ese camino que llevaba a Seca y a la costa era una región montañosa con la característica de que una de sus montañas tenía más de 820 pies de altura. Esto es demasiado, es como un cuarto de kilómetro, amén. Entonces, por esta bajada fue que los amorreos pretendieron huir de los hijos de Israel, pero Dios en aquel día hizo llover grandes piedras, amén, de granizo para matar a los enemigos de sus hijos, de su pueblo, amén. Amado, esta es una demostración del poder de Dios para defender a los suyos, amén, que pues supera por mucho al esfuerzo de los enemigos, amén. Como creyentes, pues tenemos que aprender a confiar en la defensa de nuestro Dios, amén. No tenemos necesidad de atacar nosotros a nuestros enemigos. Si creemos en Dios, amén, que tenemos entonces un potente defensor, tal como lo dice su palabra, amén, en el Evangelio, en la carta de Romanos, capítulo 12, versículo 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si hacemos esto siempre, pues seremos sorprendidos, amén, al ver cómo en un momento determinado aquellos que nos hacen la vida difícil, imposible, son reducidos a la nada, amén, por el poder de Dios, amén. Y en el último punto vamos a tratar que Dios honra a los creyentes fieles, amén. El primer inciso es el creyente es investido de autoridad, amén. El versículo 12, para proseguir con la historia, dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Amén. El portento o maravilla o estupefacción, como usted quiera llamarlo, que estamos estudiando, podemos decir que es un milagro combinado entre Dios y un fiel creyente, amén, cuya fe es honrada por Él. Y es que es sumamente importante entender que Dios utiliza vasos, amén, para su honra y su gloria. Necesita vasos, necesita de nosotros, amén. Entonces, después de que Jehová desplegara su poder sobre los amorreos, haciéndoles huir, Josué acude a Jehová para ordenar la prolongación, amén, sencillamente de aquel día, amén. Si es que había alguna duda en Josué, pues esta desapareció. Ahora Josué estaba totalmente seguro de que era Jehová, amén, el que peleaba por ellos, amén. Aquella experiencia vivida en carne propia aquel día
lo llenó de confianza a tal grado que le dio una orden al sol y a la luna. Aún se discute, ¿verdad? Si fue el sol o la tierra la que se detuvo, amén. Eh, yo traté de investigar un poquito, me gusta mucho leer también y no, la verdad encontré, en vez de ayuda, encontré más cosas que no nos hubieran servido de nada. Bueno, hay unos que creen que todavía la tierra es plana, entonces pues no me sirvió mucho, amén. Pero cualquiera que sea la explicación desde la perspectiva científica, lo importante es que no hubo un día más largo en la historia de aquel día, amén. La afirmación de este milagro es que Dios es soberano, amén, y Él hace como Él quiere cuando se trata de actuar en respuesta a la fe, amén. Y pues Josué probó al Dios que hace posible lo imposible, amén, y vio su poder manifestarse en toda su plenitud, amén. Esta lección pues nos inspira a creer que podemos actuar con autoridad, amén, como creyentes, si en verdad le creemos a Dios, amén. Mateo 21-22 dice que dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis, amén. Y Marcos capítulo 9-24 nos enseña que aún podemos pedirle, amén, que nos ayude a creer, amén. El milagro más grande de nuestra vida ha sido nuestra salvación, no se nos olvide, amén. Haber pasado de muerte a vida, amén. Ahora como creyentes hemos sido investidos con autoridad para declarar lo que creemos, amén. Esta autoridad es la señal de nuestra investidura con el poder del Espíritu Santo, amén. Y nuestro último inciso, las señales son evidencia del poder de la fe, amén. Para esto vamos a leer los dos últimos versículos de nuestra historia. Dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. Dice que el sol se detuvo y que la luna se paró. Estas fueron evidencias, amén, de que Dios había escuchado a su siervo Josué, amén, y de esta manera Jehová honró también la fe de su siervo, amén, extendiendo el día para que el pueblo tuviera victoria, amén, total sobre sus enemigos, amén. Es probable que en el afán de la lucha el pueblo no hubiese notado la diferencia, amén, entre sus enemigos, entre lo que estaba aconteciendo aquel día, pero sus enemigos debieron haber notado la manifestación del poder sobrenatural, amén, del Dios de Israel, amén, en esta señal maravillosa. Aquel grande momento de fe dejó sin aliento a muchos. El sol no se ponía y la luna no salía en el horizonte. Y todo esto ocurre sencillamente por haber atendido Jehová la voz de un hombre, amén. Uno que había aprendido, amén, a confiar en el Dios único, Dios todopoderoso, amén. A nosotros los que creemos en el Señor, en este Dios poderoso, nos ha sido dada la misma autoridad ahora por el Espíritu Santo, amén. Capacidad para sanar, amén, en el nombre de Jesús. Capacidad para echar fuera demonios, amén. Para operar con autoridad sobre los poderes del enemigo. Entonces, entendamos que las señales no son para producir fe, sino para testificar de ella. Las señales son las evidencias de que hemos creído, amén. Entonces toda acción de fe está marcada por el poder y se evidencia por las señales que le siguen. Las señales deben seguir a los creyentes y no estos a las señales, amén. Todos los que profesamos tener fe en la persona de Jesucristo y haber sido investidos con el poder del Espíritu Santo, podemos enfrentarnos a la adversidad con la misma autoridad y salir victoriosos, amén, para la gloria de Dios, amén. Entonces también en nuestro tiempo se está produciendo milagros portentosos para prolongar el tiempo, para la victoria. ¿A qué me refiero? Un gran ejemplo son los medios electrónicos, amén, que no reconocen día o noche, amén, y pueden entrar a todo lugar llevando las buenas nuevas para la conquista de las almas en todo el mundo, amén. Si usamos de la autoridad que tenemos por el Espíritu del Señor, podremos realizar mayores conquistas para el reino mientras el día
prolongue, mientras el día dure. Amén. Entonces, como resumen, hermanos, hemos descubierto que en toda acción divina hay un propósito, amén, definido. Los milagros no responden a una mera exhibición de poder ni a la curiosidad humana. Ahí donde Dios actúa, lo hace para glorificarse a sí mismo, amén, en primer término, y luego para demostrar su gran amor, amén, y misericordia con aquellos que le temen, amén. Otro importante detalle en este estudio es la inspiración resultante de la acción divina en momentos difíciles, en momentos de crisis, amén. El valor y la determinación para luchar son siempre producto de una visión clara, amén, de la obra del Señor, la autoridad para actuar frente al enemigo y la fe en la presencia de Dios en medio de nuestras batallas, pues nos hacen más que vencedores, amén. Esta autoridad es producto de esa investidura de poder que hemos recibido, amén, ahora como siervos del Dios Altísimo. Y la prolongación de nuestro tiempo, pues es una señal de la misericordia divina para que ninguno se pierda, amén, tal como lo dice su palabra en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y miren el contraste maravilloso de este milagro, porque en relación con los creyentes, los días serán acortados, amén. En cambio, para los incrédulos serán alargados a fin de darles pues oportunidad de arrepentirse, amén. Entonces, esto es muy maravilloso, amén. Como creyentes debemos recordar la amonestación, amén, del apóstol Pablo en Efesios 5:16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, amén. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una vez más, este milagro tomará lugar desafiando la gravitación en la tierra alrededor del sol, amén, donde éste se esconderá para dar paso al gran día, amén, ese día grande y terrible del Señor, amén. Pero aún así, mis hermanos, no se nos olvide que el milagro más grande, amén, y siempre será la salvación de nuestras almas, amén. Entonces, pues hasta aquí terminamos con esta clase, hermanos. Para la próxima semana vamos a estudiar bajo el título El juicio divino sobre los filisteos por causa del arca, amén. Les invitamos, amén, para la próxima semana con nuestro hermano Panchito, y les recordamos leer Primera de Samuel, el capítulo 5, vamos a estudiarlos del 1 al 12, amén. Va a tratar esta clase para entender mejor esta lección, amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos, y espero que haya sido de grande bendición, amén, y nos vemos en la próxima clase, si Dios nos lo permite. Amén.